Una de las metáforas astrológicas más importantes que hay en la Biblia se asocia a las eras, ciclos debidos a la precesión de los equinoccios, y que definieron diferentes religiones. El culto al buey Apis tuvo lugar en la era de Tauro. En Aries surgió el judaísmo, cuyo emblema es el carnero, y en Piscis el cristianismo, simbolizado por el pez. Las eras astrológicas tienen una relación directa con las religiones, que religan al hombre con el cosmos, según el principio hermético que dice: como es arriba, es abajo. Cada 2160 años, por variaciones en la inclinación del eje terrestre, el amanecer del equinoccio de primavera se produce en la constelación inmediata anterior. El corrimiento hacia atrás del punto vernal es muy lento, solo 1 grado cada 72 años. Como cada signo tiene 30 grados, demora 2160 años en recorrer cada uno, y por tanto unos 25.920 años en pasar por los 12 signos. Cada uno de estos periodos marcaron el nacimiento, maduración y caída de distintas creencias. El nacimiento de Jesús en el supuesto año 1 señala el comienzo de la actual era de Piscis, que debería terminar en el 2160, dando paso a la era de Acuario. Entre una era y otra era no hay un corte abrupto. Las influencias de la nueva era se sienten varios siglos antes, mientras se percibe el declive de la era que está en curso. Por ejemplo, se puede decir que el movimiento hippie y la liberación femenina fueron la anunciación de la venidera era de Acuario, y la actual recesión económica o una futura guerra mundial marcarían el principio del fin de la era de Piscis. En la era de Tauro, en Egipto se le rendía culto al buey Apis, en Creta al Minotauro, en Fenicia a Baal y en Cartago a Moloch. Los tres eran hombres con cabeza de toro, y en Persia a Mitra, quien capturó, domó y luego mató a un toro. Cuando comenzaba la era de Aries, los judíos adoraron al becerro de oro al pie del Sinaí. El becerro era un torito, y su idolatría, un intento de continuar en el pasado. Moisés, en cambio, representaba el advenimiento de la nueva era de Aries, o del carnero. Moisés ordenó que el primer mes del año fuera santificado como mes de Pascua y celebrado con la comida de un carnero. Los judíos aún hoy soplan el shofar, que es un cuerno de carnero. El enojo de Moisés por la adoración del becerro significaba que todos debían dejar la vieja era de Tauro y entrar en la era de Aries. En Persia, Mitra mató al toro, simbolizando lo mismo. El regente de Aries es Marte, el dios de la guerra, y fueron aquellos los tiempos en que Roma se convirtió en un imperio fabuloso, conquistando por la fuerza de las armas. En la era de Piscis nació Cristo. Jesús multiplicó peces y panes, llamó a sus discípulos pescadores de hombres, comió pescado en la Pascua y su símbolo es el pez. En Lucas 22:10, cuando sus discípulos le preguntan dónde harán la Pascua, Jesús dice: cuando entren en la ciudad encontrarán un hombre sosteniendo un cántaro de agua. Síganle a donde él entre. El símbolo de Acuario es un hombre con un cántaro, y la frase significaría que cuando el sol deje Piscis, el sol entrará en la era de Acuario. En Mateo 22:20, Jesús dice: estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero es una mala traducción. La palabra usada no fue mundo, sino aeón, que significa era. La personificación pisciana solar de Jesús
terminará cuando el Sol entre en la era de Acuario, alrededor del año 2160. El apocalipsis del fin del mundo no es real, en realidad es el fin de una era y seguramente del cristianismo.